Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. He tocado kilómetros de teclas de piano y con las letras de mis canciones se pueden componer más sinfónicas que las de Beethoven. 3 veces he tenido fortuna, no tonterías, y 3 veces la he perdido. Es el maestro Agustín Lara, es la voz de un hombre legendario, es la palabra, es la biografía, es el encuentro del hombre al que podríamos considerar el rey del bolero. ¿Cuántos apodos tuvo el maestro Agustín Lara? Desde Tino, como le decían de chico, Titino le decían algunos, Tin le decían algunas mujeres, y bueno, si le seguimos, el Flaco de Oro, el músico poeta. Este programa, Leyenda Urbana, le vamos a dedicar en 2 capítulos a la vida, los amores, los encuentros, los desencuentros, las pasiones, todo lo que gira en torno a la vida del maestro Agustín Lara. Ven, dejaros tu amor, aventurera, da el precio del dolor a tu pasado. Yo soy Cintia Francesconi y este es un programa más de Leyenda Urbana. Se dice que de Agustín Lara conocemos todo por completo. La bohemia, su sinceridad atroz, su cursilería impecable, su entrega total a las mujeres, la inspiración y su caballerosidad a derroche. Lara definitivamente es una leyenda viviente por su vida que está llena de anécdotas contundentes. Y pues nos lo imaginamos siempre frente a un piano, tocando hasta el amanecer, bebiendo y fumando y creando versos de odio y de amor para su diosa. El que solamente amó una vez en la vida estará con nosotros aquí presente en Leyenda Urbana, ya que contaremos la historia de Agustín Lara, el Flaco de Oro. No olvide escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o de entrar a nuestra página proyecto40.com.mx. Comenzamos. Noche de ronda, qué triste pasa. Y hemos escogido para darle cuerpo a esta biografía en pedacitos, biografía en fragmentos del maestro Agustín Lara. Hemos escogido un escenario maravilloso. Estamos hablando del vestíbulo que da a los palcos del Teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris. Estamos hablando del lugar donde vivió la reina de la opereta, la diva Esperanza Iris. En este escenario, bueno, vamos a recrear la vida del maestro Agustín Lara. Vamos a empezar diciendo que efectivamente Agustín Lara tuvo algunos de sus glamorosos triunfos en este escenario, el teatro que se llamó originalmente Esperanza Iris. Y qué mejor que este escenario donde fueron algunos de los triunfos importantes del maestro Agustín Lara, el que nos dé marco para este especial doble que realizaremos en honor del maestro Agustín Lara. Bueno, aquí Agustín Lara triunfó, aquí Agustín Lara sufrió, aquí Agustín Lara sintió el calor del público y sintió también en un momento dado el frío cuando, bueno, pues su situación de carácter económico lo llevó a un escenario de escalar uno y otro escalones hasta llegar a donde llegaría. Un homenaje que le hace el gobierno federal a través del presidente Adolfo Ruiz Cortines en el escenario de Bellas Artes. ¿Cuántas cosas pasaron para llegar a cuando se conmemoran los 25 años como compositor de Agustín Lara en el año de 1953? ¿Cuántas derrotas, cuántas situaciones trágicas, cuántas situaciones tristes vivió el maestro Agustín Lara antes de llegar a ese escenario donde España lo recibe en triunfo en el año de 1954? ¿Cuántos sueños, cuántas lágrimas, cuántas situaciones destruidas se dan para que el maestro Agustín Lara llegue a Tlacotalpan, la que decía era su tierra natal, para que le hagan un homenaje en donde la alfombra de flores caminó a la par del maestro? Hoy iniciamos este programa doble, repito, en honor del maestro Agustín Lara. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Solamente una vez,
amé en la vida solamente una vez. Jacobo Zabludovsky comprobó que Agustín Lara había nacido en la Ciudad de México. Y es que este era un dato dudoso, ya que se decía que había nacido en Tlacotalpan, Veracruz, porque el mismo Flaco de Oro decía que había nacido en 1900 en esta ciudad. Por eso le dedicó la canción del mismo nombre, que decía que había nacido con luna de plata, con alma de pirata, rumbero y jarocho. Esta canción tiene una anécdota muy especial, ya que Agustín Lara estuvo a punto de ahogarse en el mar de Tlacotalpan, Veracruz, y al ser salvado, lo primero que salió de sus labios fue "volví a nacer". Por esto, el cantante se adjudicó su nacimiento a las tierras jarochas. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Cuántas noches me vi. Primer misterio, ¿dónde nació el maestro Agustín Lara? Hay un acta de nacimiento de un niño que nacería el 20 de octubre del año de 1897 en la calle de Puente del Cuervo número 16. Esto es en el centro histórico de la Ciudad de México. La calle hoy se llama de Colombia. Bueno, este niño, de acuerdo con el documento, fue bautizado como Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso. Todos esos nombres tenía este personaje que después, según ellos, sería el maestro Agustín Lara. Bueno, se bautiza el 14 de noviembre. Sus padres, de acuerdo con este documento, eran Joaquín Manuel Lara, de médico militar. Él había nacido en Puebla, tenía 39 años, y María Aguirre del Pino, que había nacido en Tlalnepantla y en ese momento tenía 30 años. Este documento, bueno, se ha utilizado por muchos biógrafos de Agustín Lara para certificar que efectivamente él nació en la Ciudad de México. Sin embargo, él sostiene que nació en Tlacotalpan. Pero bueno, para contradecir o para contrapuntear este argumento hay todavía un detalle más. Resulta que en el año de 1917 se va a casar por primera vez el maestro Lara con una mujer de nombre Esther Rivas. En realidad fue un matrimonio a la fuerza. Esther Rivas era una protegida de uno de los militares poderosos de entonces, que era jefe del Estado Mayor del general Francisco Villa. Bueno, este hombre aparentemente obliga a casarse a Agustín Lara y lo hace primero por lo civil, después por la iglesia. En la iglesia justamente se va a casar en donde fue bautizado el niño de nombre Ángel Agustín Carlos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta iglesia es el Sagrario, la iglesia del Sagrario, que está pegada a la Catedral Metropolitana. ¿Qué fue lo que pasó? Porque en el documento que certifica el matrimonio se habla de que Agustín Lara tenía 20 años y que había nacido justamente en la calle Puente del Cuervo número 16. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Bueno, Agustín Lara años después daría su propia versión. Él dice que en realidad él nació en Tlacotalpan, que efectivamente tuvo un hermano que se llamaba Ángel Agustín Carlos Fausto, etcétera, etcétera, y este niño murió antes de cumplir un año. ¿Cómo explica entonces el hecho de que él se haya casado utilizando un acta de nacimiento que no correspondía a su asunto? Bueno, pues resulta que él dice que bajo la presión de la revolución él no pudo viajar. En ese momento de presión que el militar lo obligaba a casarse, no pudo viajar a Tlacotalpan. En consecuencia, bueno, pues posteriormente decidió usar el acta de nacimiento de su hermano, pero dice que hay un acta de defunción que certifica que él ya no existía. Bueno, si fuera así, entonces Agustín Lara se habría casado a los 17 años y se había divorciado a los 20, porque finalmente el matrimonio con esta mujer Esther Rivas duraría escasos 3 años y 3 meses. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti muy quedó. Desde muy pequeño, la familia de Agustín Lara le impulsó a que comenzara sus estudios musicales aprendiendo el piano. Debido a la gran depresión después de la Revolución Mexicana,
la familia se vio en la necesidad de rentar habitaciones a diferentes personas. Uno de sus huéspedes vio el talento detrás de Agustín Lara, ya que lo escuchaba tocar el piano todo el día. Después de esto, lo llevó a tocar a un cabaret y así comenzó su vida en los centros nocturnos. Agustín Lara dedicó muchísimas de sus canciones a mujeres de la vida fácil, con un toque de arrabal. Por eso escuchamos canciones como Aventurera, Pecadora, Te vendes, Una cualquiera y muchísimas otras que definían y nos muestran el momento artístico en el que se encontraba este gran pianista y compositor. Estas no son tus manos, Santa. Esto es una infamia. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto. ¿Por qué Coyoacán? ¿Por qué la familia, según Agustín Lara, decide trasladarse a Coyoacán directo desde Tlacotalpan? Bueno, resulta que en Coyoacán una hermana de la madre de Agustín Lara, doña Refugio Aguirre del Pino, era la directora del hospicio para niños huérfanos de esa zona, de ese barrio. Y al mismo tiempo vivía un abogado, no tan prominente, pero bueno, con cierto prestigio, que se llamaba Francisco Aguirre del Pino, hermano también de la madre de Agustín Lara. Bueno, ahí se va a formar un escenario distinto para la familia. El médico militar, el padre de Agustín Lara, que en Tlacotalpan no era más que un partero, a pesar de ser, bueno, finalmente un médico de prestigio, un médico que tenía pues conocimientos muy importantes en el ramo ginecológico. Bueno, de pronto se convierte en un hombre próspero porque, bueno, pues en Coyoacán vivía gente muy adinerada que se había refugiado en ese lugar que estaba cerca, pero al mismo tiempo lejos de la Ciudad de México. Bueno, ahí Agustín Lara va a encontrar su vocación, va a ir al hospicio, va a trabajar ahí la mamá va a trabajar como maestra del hospicio, y entonces de pronto va a llegar un escenario en donde Agustín Lara se encuentra con un armonio, este armonio que no sabía cómo tocarlo, que de todos modos no le alcanzaban los pies para manipular los pedales. Bueno, pues llama a la tía y le dice que qué es eso, y la tía le empieza a enseñar a tocar. Cuando descubre que este muchachito tenía genio, entonces la tía, doña Cuquita, doña Refugio, decide que el jovencito debería de tener pues una educación musical. Le consigue un maestro que le dé clases en forma particular. Al mismo tiempo, Agustín Lara iba al llamado Liceo Fournier, donde aprendió perfectamente el idioma francés. A lo largo de toda su vida, él alardeó de su conocimiento pleno del idioma francés. Pero bueno, de pronto, en ese marco, ya como un músico con cierta habilidad para tocar las teclas, de pronto resulta que un día, por azares del destino, se encuentra el maestro Agustín Lara con que no había llegado el cantante, vamos, el que tocaba el órgano en la iglesia de San Juan Bautista, la más importante de Coyoacán, y entonces le pide al padre, al sacerdote, la oportunidad de que él tocara. A pesar de que no alcanzaba los pedales, bueno, como quiera que sea, buscó que alguien le ayudara, y este jovencito, que entonces, bueno, pues era apenas un adolescente, empezó a tocar en el coro. Mi reina, tu mejor diadema está en tus cabellos que la brisa peina. Reina. Agustín Lara era mágico. Algunas veces construía y creaba sus composiciones con una rapidez impresionante. Pedro Vargas llegó a contar que un día, cuando iban a ir a amenizar una fiesta del ingeniero Pascual Ortiz Rubio, antes de llegar a la fiesta, Agustín le pidió a Pedro que se regresaran inmediatamente al estudio que se ubicaba en la colonia Condesa. Lara se sentó inmediatamente frente al piano mientras Vargas se disponía a servir 2 vasos de coñac. En ese instante y en menos de una hora se dice, y Vargas dice, que Agustín Lara creó la canción llamada Golondrina. El mismo Pedro Vargas hizo referencia en una entrevista acerca del gran talento de Agustín Lara.
dijo: a veces me pregunto si mi compadre Agustín realmente existió o fue una leyenda que creamos todos nosotros. Nosotros estamos en este especial de Agustín Lara. Regresamos. Bonita, los duendes robaron las perlas mejores para tu boquita. Las expresiones culturales son el alma de un país. Sus proyectos generan una sociedad reflexiva y crítica. Esas manifestaciones son merecedoras de tiempos de inteligente esparcimiento que nos lleven a complementarnos internamente. Resulta que acostumbraba Agustín Lara ir en forma muy incipiente a los toros, lo llevaba su tío Francisco, y de pronto un día el tío Francisco no podía ir y él, aficionado a los toros, pues decidió ir por su cuenta. Le pide dinero a Agustín Lara, a su padre, el médico militar, para ir a la plaza de toros. El padre rechaza no solamente darle dinero, sino al mismo tiempo, pues darle permiso para ir a la corrida. Sin embargo, pues él decide recurrir al sacerdote de la iglesia, al encargado de la iglesia de San Juan Bautista, quien también le niega pagarle por sus servicios que había prestado. Y entonces Agustín Lara, por alguna circunstancia, consigue el dinero, se va de la casa, se va a la corrida y regresa a las 10 de la noche para encontrarse con una puerta cerrada. A pesar de los lloros, a pesar de las lágrimas de la madre del maestro, el padre no accede a abrirle la puerta. Y entonces él se va a refugiar con su tía refugio, que no quiere problemas, y le dice que esa noche podría estar ahí, pero que posteriormente ella no lo podría seguir admitiendo. Agustín Lara lo que hace es ni siquiera pasar la noche. En alguna forma se roba 20 pesos de la señora y se va vagando por las calles. Llega hasta el espacio que ahora sería la colonia de los doctores, y en ese lugar consigue un lugar donde dormir. Cobraban 20 centavos por dormir, él entrega el billete de 20 pesos, nunca le dan cambio. Y a partir de ahí, a partir de ese episodio, se va a iniciar la vida bohemia, la vida trashumante, la vida, vamos a decir, de vagancia de Agustín Lara. Se va a meter a los peores lugares, va a tocar en los cabarets de más mala ralea, y de pronto, en alguna ocasión, habían pasado ya algunos años, él había trabajado originalmente como ayudante de un merolico. Este merolico andaba en la zona del Salto del Agua, y él le ayudaba a recoger el dinero. El merolico hacía sus pregones y demás, vendía sus cosas y él ayudaba a recoger el dinero. Posteriormente, ya entraría a trabajar a lugares de mala muerte, y en uno de ellos, para su desgracia, lo va a encontrar el padre. Agustín Lara es llevado de La Oreja hacia la preparatoria del colegio militar. El padre decide darle un escarmiento. Sin embargo, Agustín Lara no va a aguantar mucho tiempo en ese lugar. Él se escapa y se va a la revolución. Efectivamente, combate con las fuerzas villistas en algún momento, pero él no era para la revolución. Él era un hombre lo suficientemente escuálido, lo suficientemente delgado, lo suficientemente débil para poder enfrentar un trajín de largas caminatas y todo lo que implicaba la revolución, y entonces decide desertar. En ese marco, va a saltar de lugar en lugar en una larga trayectoria que lo acercaría hacia el México negro, el México de la prostitución, el México de las casas de citas, el México de los arranques de celos y demás. Y en ese marco, va a encontrar a una mujer llamada Estrella, que le va a hacer la terrible cicatriz que durante la mayor parte de su vida va a adornar, entre comillas, el rostro de Agustín Lara. Rival de mi cariño, el viento que te besa. Una de las grandes amistades de Agustín Lara es Pedro Vargas, el samurái de la canción. Estos dos se conocieron aproximadamente en los años 30 en un concurso de valses que se hizo en el Cine Imperial, donde concursaban parejas de compositores y cantantes. Este concurso lo ganó Pedro Vargas al lado del compositor Carlos Espinosa de los Monteros.
Lara ese día quedó impactado con Vargas y lo primero que hizo fue preguntarle que si quería ser su intérprete oficial, a lo que contestó Vargas pues muy emocionado: muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Esto después sería usado por el comediante de la época Arturo Manrique Panseco para hacerle broma durante toda su vida. Lara, días después, citó a Vargas en su estudio y el día en que fueron a trabajar juntos se declaró una mancuerna que fue para toda la vida. Estos dos trabajaron incansablemente y llegaron a lograr muchos éxitos. Lara siempre le decía a Vargas: esta perico es para tu garganta. Padre, nunca lo hubiera creído de ti. Mira que hacer del amor a una mujer nada más por la comida, qué poca delicadeza. Más delicado es quedarse con el estómago vacío. Yo sé que si... Él en su vida de trashumante llega a Puebla, toca en un cabaret y para su mala fortuna, la dueña de este cabaret lo acusa de abuso de confianza, concretamente de haberle robado el dinero. Entonces Agustín Lara decide pues enfrentar a la autoridad. Finalmente pues la mujer en alguna forma convence a la autoridad y meten a la cárcel a Agustín Lara. Lo curioso del caso es que como la mujer exigía que quería pues recuperar su dinero, que aparentemente le había robado el maestro, bueno, pues entonces él estaba en la cárcel de día y en la noche salía a tocar, desde luego sin sueldo porque, bueno, pues tenía que amortizar lo que supuestamente se había robado. En ese escenario, sin embargo, va a llegar la buena suerte de Agustín Lara. Un día un grupo de amigos le dicen: oye, ¿y por qué vas a estar soportando esta situación? Y entonces deciden pues traerlo a la Ciudad de México. En ese momento en el que salía libre en la noche, decían: ¿sabes qué? Pues vamos a pelarnos. Se toman un carro, llegan a la Ciudad de México y en la Ciudad de México alguien le dice que por qué no va a un lugar donde están pidiendo un pianista. Este lugar se llamaba El Salambo. El Salambo no era un cabaret, el Salambo era un restaurante con cierto dejo de bohemia. En El Salambo trabajaba una mujer. Esta mujer, la cajera, sería la madre de Angelina Bruchetta, que desde mi punto de vista fue el amor de su vida de Agustín Lara. Y ahí va a encontrar una bolita más Agustín Lara. Primero, el amor de su vida de Angelina Bruchetta. Segundo, ahí se va a encontrar con un parroquiano que iba cotidianamente a ese lugar. Estamos hablando de Ernesto Pujibet. Ernesto Pujibet era un empresario, era dueño de una fábrica de cigarros conocida como El Buen Tono, y tenía la cosquillita, este hombre, de promocionar en la radio, incipiente entonces en el mundo, tenía de promocionar sus cigarros, y decide en un momento dado, bueno, pues que esta promoción se va a realizar a través de una estación radiofónica en México, y él empieza a regalar radios primitivos, radios incipientes, los empieza a regalar en muchas casas. Cuando cree que ya hay suficientes radios, decide poner una estación, y bueno, para suerte de Agustín Lara, se lo va a llevar a esa estación, donde el maestro va a tocar, va a hacer de todo, pero bueno, va a ser el hombre orquesta de ese lugar. Sin embargo, bueno, pues ya va a tener un lugar mucho más destacado en la música, va a ser más conocido a través de los 500, 1500, 2500, quizás 3000, si acaso, radios que había en ese entonces. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. ¿A quién le dedicó canciones Agustín Lara? Pues le dedicó canciones sobre todo a las mujeres de su vida, como por ejemplo la canción titulada Marucha, que le dedicó a uno de sus primeros amores. También la canción llamada La Faraona, que se la dedicó a Lola Flores. Y las canciones que le dedicó a su gran amor María Félix, como María Bonita, Aquel Amor y Noche de Ronda. Mientras yo te miraba, con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Pero no solamente le dedicó canciones a las mujeres. Agustín Lara era un enamorado de España y le dedicó muchísimas canciones a los nombres de las ciudades de este país, como por ejemplo Sevilla, Granada, Madrid, Toledo, Murcia, entre muchas otras. Madrid, Madrid, Madrid.
En México se piensa mucho en ti. Se dice como anécdota que cuando llegó a la capital de España, se arrodilló y lo primero que dijo fue: hola madre, ¿cómo has estado? Este es el final del primer programa especial de Agustín Lara. No se olvide escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx y de entrar a la página web proyecto40.com.mx. No se pierda el próximo programa de este especial de Agustín Lara. Yo soy Cintia Francesconi y nos vemos la próxima. En 1953, el 12 de octubre, se hace un homenaje monumental al maestro Agustín Lara en Bellas Artes. En este homenaje, pues participa el propio presidente de la República, entonces Adolfo Ruiz Cortines. Se le entrega un pergamino, se le hace reconocimientos de todo tipo, y en este escenario, finalmente Agustín Lara es reconocido en varias partes del mundo. Podemos hablar de Mario Lanza interpretando su canción Granada, podemos hablar de Javier Cugat interpretando justamente Granada también en la Plaza de Toros de la Maestranza. En fin, podemos hablar de homenajes sin fin. Sin embargo, quizás el mejor homenaje es cuando Agustín Lara caminaba en las calles y la gente le gritaba: maestro, adiós maestro, y le cantaba en su oído las canciones más sentidas de él. Sin embargo, en alguna ocasión, él tuvo un enfrentamiento con el regente de entonces, el regente de hierro, Ernesto P. Uruchurtu. Pero la plática no fue sobre el cabaret. Curiosamente, lo que le dijo el regente fue que quería que compusiera una canción a la Ciudad de México y que tenía para ello 2 millones de pesos. Agustín Lara le dijo: yo no compongo canciones por dinero, o no se pagan las canciones se inspiran, y entonces fue subiendo la oferta hasta llegar a 5 millones de pesos, que era lo más que tenía el regente de entonces para poder promocionar a la Ciudad de México. Quería que se hiciera una canción así como Madrid, así como Sevilla, así como Valencia, pero Agustín Lara finalmente no quiso, y el regente de hierro, Ernesto Peralta Uruchurtu, decidió que el cabaret, como quiera que sea, tendría que cerrar a las 12 de la noche. Esto nos pinta un poco de la personalidad de Agustín Lara, pero tenemos todavía un programa más para hablar de él. Lo espero el próximo sábado a las 10 de la noche en un capítulo más de Leyenda Urbana, el segundo en homenaje al maestro Agustín Lara. Una vez nada más en